no esperes que vayas a obtener un buen resultado. Lo primero que tienes que hacer es entrenar duro. Bien, vamos. 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 Ahí estuvo más o menos. Hola, ¿cómo están? Aquí Olwin, entrenador y atleta de calistenia. Y el día de hoy estoy aprovechando de entrenar plancha. Voy a hacer unos intentos de straddle planche y te voy a contar 10 errores que cometen los atletas o deportistas que quieren competir en algún torneo y terminan fallando y quedando en el último lugar. Y así tú no cometas esos errores para que puedas avanzar en las posiciones y sentirte mucho mejor. Así que vamos a darle. Mientras tanto, yo voy a tratar de hacer 5 intentos, 5 o 6 intentos de straddle planche. Así que vamos a ver, aquí puse el tiempo. Voy a tratar de no tener que cortar el video y hacerlo todo de una para que vayas viendo mis entrenamientos también. Y dejé anotado aquí todo para irte hablando sobre ello. La idea es comentarte de manera real. Como ya saben, tengo aproximadamente unos 23 años entrenando calistenia. También, para los que no sabían, he sido organizador de torneos de calistenia, tanto locales, regionales, nacionales o torneos internacionales. Y por esta razón he visto muchas de las cosas, aparte de ser atleta, haber competido, también ser entrenador, dar clases, todo esto, ya me dan un poco de base para poder opinar sobre estos temas y poder aconsejarte y ofrecerte estos errores que he visto que cometen muchos atletas y tú trates de no realizarlos para que te vaya mejor. Y el primer error que cometen los atletas es no estar al nivel de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Los atletas, siempre existe una primera vez. Eso es normal. Todos al principio nos vamos a poner nerviosos. Es algo natural. Pero si tú no estás al nivel físico que requiere una competición, no esperes que vayas a obtener un buen resultado. Lo primero que tienes que hacer es entrenar duro. Si tú solo haces, por ejemplo, una o dos dominadas, no tengas una expectativa de querer entrar a un torneo de calistenia, por ejemplo, en mi caso. Igual esto va a servir para todas las disciplinas. Y entrar y ganar. Ya sonó mi tiempo, vamos a darle otra vez. Vamos a ver cómo me sale. Esta pesa lo tengo que mover. Bueno, vamos. Ahí me van comentando cómo me sale. Bien, vamos a volver a darle acá. Como les decía, lo primero que tienes que hacer es entrenar y obtener la fuerza, resistencia, habilidades para poder competir. Mientras no tengas las habilidades, no compitas porque te puedes lesionar. Y no es como que nunca lo vayas a intentar, sino que tienes que tener algo de preparación. No vas a meterte en una competencia de carreras de auto si tú no sabes manejar un auto. Esto aquí aplica lo mismo, sentido común. El segundo aspecto se deriva del primero, no participes en las competencias nacionales o internacionales en torneos, aún así te permitan, porque hay muchos torneos, como por ejemplo calistenia, que permite competir a alguien cualquiera principiante sin necesidad de haber competido en clasificatorias o en torneos locales. Entonces, hay personas que se motivan solamente porque piensan que pueden o para acompañar a otros y se meten y terminan a veces o lesionándose o pasando vergüenza
Y bueno, lo mejor es competir en torneos locales donde hay personas, la mayoría novatas, que van a experimentar, a aprender sus primeros torneos y así vas con la posibilidad de obtener experiencia y de, ¿por qué no? Quizás obtener algún buen lugar. Si obtienes un podio, te vas a sentir mejor y te vas a motivar para seguir avanzando a esos otros torneos. En los torneos nacionales o internacionales ya van atletas destacados que ya tienen largo recorrido y quieren ser los mejores, obtener más récords, y van atletas locales que ya ganaron previamente y quieren ir a obtener mejores resultados. Vamos a hacer, estoy poniendo 2 minutos, vamos a ver si aguanto. Así que vamos a hacer el intento número 3. Y seguimos con el tercer aspecto. El tercer aspecto es no saber las reglas de la competencia. Bien. Vamos a ver esto acá, porque me tiene fastidiado. Tengo unos discos aquí. Ya, vamos. Vamos. Llegó mi perrito. Bien, échate aquí para que me acompañe. Ahí, ahí. Ahí, bien. Muy bien. Vamos con el aspecto. Échate. Ahí. Vamos con el tercer aspecto, que es no saber las reglas de la competencia. Si no sabes cuáles son los lineamientos del torneo, cuáles son las cosas que puedes hacer, que no puedes hacer, qué vale más puntos, qué ejecución puedes hacer bien y tener puntos, o si de plano si haces algún error no la tienes, esto te puede llevar a tener una desventaja con respecto a un atleta que sí sabe todo lo que se permite y lo que no, y de esa manera vas a poder previamente planificar mejor tu entrenamiento sabiendo qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer en ese torneo, y así aprovechar de la mejor manera. Pata. Muy bien. Vamos a la número 4. La número 4 es, que coloqué aquí, gastas energía el mismo día del evento. Esto se refiere a que muchos llegan el mismo día al evento, en vez de llegar un día antes, 2 días antes. Y normalmente los eventos son los fines de semana. Entonces tú puedes aprovechar e irte el día antes, porque normalmente los viajes cansan, al menos que seas viajes en un viaje VIP, todas las comodidades. Normalmente los atletas pasamos un poco de trabajo en los viajes y nos cansamos. Entonces, la idea es no llegar el mismo día del evento todos cansados, dormir mal, y eso nos va a causar un estrés. Vamos a tener una disminución en nuestra motivación y como consecuencia nos puede ir un poco peor en el rendimiento comparado con si hubiéramos estado ahí días antes o en comparación con atletas locales de esa ciudad donde es la competencia, y eso va a traer como consecuencia que ellos tengan un poquito más de ventaja sobre ti. Así que ten eso en consideración. Acaba de sonar otra vez. Vamos a sacar a la perrita, a ver. Vente, vamos. Vamos. Ya. He vuelto. Ese fue el aspecto número 1, 2, 3, 4. El aspecto número 5. Bien. Ese está un poco interesante. Vamos. Déjame hacer esto primero. Este es el intento número 4, creo. Vamos.
Ya me estoy cansando. Me faltan 2, creo. 2 intentos. Bien. El aspecto creo que es el número 5. Si no me corrigen después o lo veré después en el video. El aspecto número 5 es no conocer el terreno a competir. Con esto me refiero a que lo más probable, siempre pasa en los eventos que se repiten año a año, es que en el ejemplo de calistenia compiten con las mismas estructuras, compiten con unas mismas barras, quizás en el mismo lugar o en otro lugar, pero previamente ya tú te has inscrito meses antes, ya sabes dónde va a ser. Lo más probable es que sabes las condiciones climáticas y vas a poder adaptarte según lo que haya. Por ejemplo, si sabes que van a haber barras de dominada, ya sabes que puedes hacer trucos ahí. Si sabes que van a haber unas barras más medianas o más bajas, o varios tipos de barras paralelas, mini paralelas, o barras para hacer la bandera, de esas escaleras suecas se llaman, vas a tener más oportunidad de pensar previamente en qué participar, para qué entrenar. Si eres competidor de los que hace circuitos, vas a saber cómo planear lo que vas a hacer. Los de que hacen freestyle también. Si haces repeticiones, vas a saber si la barra es delgada, gruesa o la altura, para ver si vas a tener que utilizar un cajón o va a ser desde el mismo suelo, el despegue. Todo eso te va a ayudar a tu saber y eso te va a tranquilizar un poco y te vas a poder adaptar a ello. Bien, el número 6. Este pasa frecuentemente. Va a sonar la alarma. Bien, estoy cansado, así que voy a decir la número 6 y hago mi serie. La número 6 es: varías tu dieta y tomas bebidas que no sueles tomar. A esto me refiero en que el día antes, si estás viajando o durante el día de la competición, a veces pensamos que, bueno, estamos un poco estresados por el torneo, vamos a comer lo que sea. Y algunas personas sí se acostumbran, les sale bien, pero muchas veces, si es nuestra primera vez, no debemos estar comiendo cualquier comida que encontremos por ahí, porque eso nos puede causar algo de indigestión, problemas estomacales, quizás vamos a terminar yendo al baño y eso durante una competencia nos pone un poco estresados y bueno, es difícil lidiar con eso, así que hay que tratar de evitar esos pequeños accidentes que pueden pasar, complicaciones. Entonces lo mejor es quizás que te lleves tu comida, fuera una buena opción. Si no, trata de comer cosas que frecuentemente comes y sabes que no te causan ninguna indigestión. Y en cuanto a las bebidas, lo importante es, por ejemplo, si no tomas bebidas energéticas como yo, el día de la competencia no voy a tomar una bebida energética para estar más encendido, porque más bien no voy a poder controlar esa sensación o quizás me va a caer mal, no sé cuánto efecto va a durar. Entonces, eso es algo que si eres de los que prueba eso o preentreno, pruébalo antes para que sepas el efecto. Entonces, eso es algo que debes tomarlo en consideración. Y pasa mucho. Ya, vamos a hacer la número 5. Vamos. Creo que me sirvió el descanso para por lo menos mantener. No sé cómo está saliendo la postura, pero bueno. Es como esto. Estoy probando en pleno video hacer las straddles, que no es mi fuerte. Y estoy haciéndolo de corrido y haciendo esto, llevando el cronómetro, hablando. Entonces, ahí como salga, pues. Ya me imagino que si lo pruebo bastante, va a salir más fluido. Bien, creo que llevo 6. El aspecto número 7 es: ¿qué haces
ejercicios o utilizas tácticas o estrategias, según sea el deporte, que no utilizas frecuentemente. Cuando vas a competir, a veces estás tentado a realizar ejercicios o técnicas que van por encima de tu nivel. Lo haces quizás porque estás un poco inseguro y no piensas que con lo que tienes ya puedes ganar. Y bueno, recurres a eso, tratas de hacer un truco espectacular, una estrategia que nunca has probado antes y sale, y frecuentemente no sale bien. Entonces, si no sale bien, más bien puedes quedar más abajo de la tabla de clasificación que las que esperabas, o te puedes lesionar tratando de intentar algo. He visto como muchos atletas tratando de hacer alguna vuelta o alguna ejecución o levantar más peso, se han lesionado, se han desmayado, muchas cosas por hacer más de lo que pueden hacer en ese momento. Si quieres probar nuevas técnicas, ir mejorando, hacer trucos nuevos, hazlo antes en la etapa de entrenamiento, porque si no, pues tienes que afrontar la realidad. Y hay veces a personas que les sale bien, que es cuando dicen que tienen suerte, y bueno, eso pasa no muy frecuentemente, porque siempre hay un ganador y hay muchos que lamentablemente pierden. Entonces tenemos que estar tratando de hacer lo mejor posible para poder avanzar en esas casillas. Esa es la número 7. Vamos por la número 8. Creo que estoy haciendo 2 minutos. Lo voy a dejar a 3 minutos el descanso porque ya me estoy cansando bastante y quiero tratar de hacer una mejor ejecución, no hacerlo más rápido. Ahí, eso es parte de las planeaciones que, bueno, en otro video les iré contando. Otra similar es: no conoces los horarios de la competencia. Si vas a un torneo, lo que pudieras tratar de hacer es tratar de conocer si estos torneos se hacen en la mañana, si se hacen al mediodía, si se hacen a horas nocturnas, y adaptar tu entrenamiento en base a ello. Si eres de los atletas que normalmente entrena de mañana y el torneo se realiza en la mañana, vas a estar con el cuerpo ya acostumbrado y adaptado. Tu cuerpo sabe que tienes que entrenar a estas horas de la mañana y lo más probable es que tu desempeño sea mejor. En cambio, si eres de los que entrenas en la noche y el torneo es en la mañana, tu cuerpo va a estar un poco desacostumbrado a ese horario. Entonces, si entrenas en la noche, ya sabes que durante este tiempo de preparación vas a tener que quizás hacer algunos entrenamientos en la mañana para ver cómo se siente tu cuerpo, o buscar torneos que sean más en la tarde o en la noche. Todo depende. Entonces, eso es algo importante que a veces no tomamos en cuenta. Bien, vamos a hacer el intento. No sé si era el quinto o sexto, pero vamos. Tenemos que hacer el video. Me quedan 3 aspectos que decirles. Vamos. Ya estoy durando menos. Y aquí pego un poco acá, así que no puedo abrir completamente, pero vamos haciendo el intento. Muy bien. Estamos ahora con... Quedan... creo que quedan 2 aspectos solamente. Bien. Sería el aspecto 8, al menos que me haya saltado uno. El aspecto número 8 es: sigues consejos de las personas incorrectas. Y esto pasa frecuentemente. Cuando las personas se inscriben a competencias, tienen torneos y les cuentan a sus compañeros de entrenamiento, a sus amigos, familiares, todos tienen alguna táctica secreta, algún consejo secreto, una estrategia de entrenamiento que ellos dicen que va a resultar, y normalmente la mayoría de ellos no han participado en lo que tú participas. Y por esa razón, no escuches todos los consejos, o escúchalos, pero no los tomes en cuenta, al menos que sean consejos que vienen de personas confiables, de tus entrenadores, de otros atletas que compitan parecido a ti y hayan
participado en estos torneos y sepas que sus consejos son sinceros y para ayudarte, porque muchas veces no lo son, muchos son tus mismos competidores, tu competencia, entonces tienes que estar pendiente, saber quién es quién y escuchar solo los consejos de las personas que están capacitadas. Entonces, eso es bien importante a seguir y así evitas también confundirte con muchas estrategias y concentrarte en lo tuyo. Y vamos con el último. Vamos a hacer... Me quedan 10 segundos. Creo que vamos a dejar un poquito más el minuto. Tengo el temporizador en 2 minutos, no lo quise cambiar, así que cuando termine lo vuelvo a colocar otra vez. Y ya, para ver si sale el video de corrido. Bien, el último que engloba un poco todo y es uno de los más importantes es que no tienes nervios de acero. Es decir, al principio cuando vas a entrar a un torneo estás súper nervioso o súper emocionado o súper feliz o no sabes qué sensación estás sintiendo porque es la primera vez, euforia. Entonces, esto te puede jugar en contra. Puedes desconcentrarte porque al principio tú dices, bueno, voy a realizar estos mismos ejercicios que siempre realizo cuando estoy entrenando, pero no es lo mismo. Cuando tú vas a competir, normalmente hay público, hay otros competidores que no conoces, hay gente de mayor nivel que te puede poner nervioso, hay gente de menor nivel que ya tú sabes que le puedes ganar, pero no quieres fallar en eso, entonces piensas en muchas cosas. Todo lo que hablamos, el clima, los viajes, todo esto te puede jugar en contra con los nervios. También si son competencias por tiempo, por distancia, por, por repeticiones o cualquier tipo de factor, cuán mínimo que sea, puede jugar en contra. Si te molestas con algún reglamento, entonces si no conoces los reglamentos, esto te puede jugar en contra. Y en resumen, va a traer como consecuencia que falles o que no ejecutes tan bien como lo haces. Te doy un ejemplo fácil. Yo tuve ya casi llevo 4 minutos de descanso, pero vale la pena. Igual yo necesito hacer una buena ejecución, no hacerlo más rápido. Bien, así que les digo el último ejemplo. Yo estuve en una competencia hace hace como 2 años, en donde ahí tendría 40 años, estaba compitiendo con un chico de mi grupo que tiene aproximadamente unos 20 años y él realiza la One Arm Handstand, la parada de manos a un brazo. Y él la dura como 10 segundos en ese momento. O sea, y la hacía cuando quiera. Y a mí me salía una vez al mes y duraba 3 segundos. Pero cuando fuimos a la competencia, él me decía que me iba a ganar, que me iba a ganar. Y era una competencia de hacer varios trucos. Se llama Power Freestyle, donde haces varias ejecuciones en un determinado tiempo. Y era su primera competencia. Entonces, él antes iba muy confiado, pero cuando llegamos a la competencia, se puso súper nervioso, trató de hacer las ejecuciones y le salieron no muy buenas. Y yo, como ya he participado durante años en competencias, ya estaba más acostumbrado a que hubiera público, a que hubieran otros amigos esperando por ti, animándote y todo eso, la presión del tiempo. Y yo sabía que tenía que ejecutar ese ejercicio de primero porque era el peor que me salía y era para contrarrestarle a él. Entonces ya yo venía un poco preparado para ello. Así que lo primero que hice fue ese ejercicio y lo duré los 3 segundos que se necesitaban o requerían por parte de los jueces y ya salí de eso y seguí haciendo mi otra rutina. En cambio él, de paso, me tocó ir primero. Él vio lo que yo había hecho y se puso súper nervioso también y no aguantó la presión y ahí yo pasé a la siguiente ronda. Después perdí porque había muchos atletas mejores que yo y yo solo iba para disfrutar,
Pero ese ejemplo te sirve para que sepas que tienes que competir, como dije en uno de los aspectos, en torneos locales, competir con tus amigos, estar enfrentándote a esas diversas situaciones para ir mejorando. Y para no ponerte nervioso, que es parte de los aspectos porque muchos atletas fallan. Incluso atletas olímpicos, las primeras veces que compiten, así hayan competido bastante, nunca habían competido en una olimpiada y es algo mucho más grande y se ponen nerviosos. Entonces después, cuando vuelven a competir, 4 años después, vienen más preparados y tienen mejor resultado. Y bueno, voy a hacer la última y cerramos el video. Vamos. Ya quedé molido con esto. Después tengo que hacer otro entrenamiento con reps y todo eso. Pero ya terminamos el video con los 10 aspectos que cometen los atletas, más que nada principiantes, cuando van a competir y les trae deficiencia en su rendimiento, en su resultado en la competencia, y a veces no entienden por qué, si ellos pensaron que entrenaron bastante. Pues ahí tienen algo para meditarlo, sacar ideas, tomarlo en cuenta e ir mejorando. Así que deja tus comentarios si hay otros aspectos que crees puedes agregar a esta lista. Comparte con quien creas se está animando a alguna competencia, sea de calistenia o de cualquier deporte, para que lo tome en cuenta. Esto sirve para todos y así vayamos mejorando todos. Bueno, dale like, considera suscribirte y ya sabes, hago clases de calistenia a distancia, entrenamientos personalizados. Si quieres contactarme, te dejo mi Instagram o puedes escribirme al correo electrónico. Y si quieres apoyarme en el canal para seguir haciendo videos, puedes dejar un super gracias o dejo el link en la descripción de Buy Me a Coffee y eso ayuda para seguir produciendo más videos. Bien, nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.